esta idea de incompletud del mundo está presente en el universalismo de la diferencia. Sí. Y pensaba yo que parte de la lucha o de las polémicas de los pensamientos decoloniales, postcoloniales o de las filosofías latinoamericanas es la lucha por erigir en universales sus propios conceptos, sus propias maneras de nombrar el mundo, conceptos propios surgidos en América Latina, de varios pensadores brillantes de esta región, que hay una lucha por convertirlos en universales y no dejarlos simplemente como parte de la diferencia, sino justamente esta diferencia en el mismo nivel de universalidad por su capacidad lingüística que los conceptos de Occidente. Esa idea. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Sí. Hola, muchas gracias, doctor. Gracias por estar aquí con nosotros, aquí en México. Bueno, yo no sé si sea una pregunta, pero son cuestionamientos que me vinieron a lo largo de su charla, de su ponencia, y no sé si vaya a ser lo suficientemente clara, porque pues yo no tengo formación de filósofa, sino una apasionada nada más de la filosofía. Y bueno, a lo mejor habla mi pasión más que mi formación. Y bueno, me llama la atención muchas ideas al respecto. Definitivamente sí siento que irrumpe de manera diferente a muchos de los conceptos que yo poseo. Para empezar, parece ser que se ha deificado la idea de la unificación, de la estandarización de ideas, de modas de pensar y proceder idénticas entre muchos de los grupos, y que si salimos fuera, ¿no?, a veces de esas modas, estamos desplazados, estamos como sectas desconocidas, y me niego a pensar que así es, con esta idea que usted nos da de la universalidad de las diferencias. Es una hermosa manera de pensar que en esta universalidad caben las diferencias. Es imposible que no quepan las diferencias, pero ¿cómo entender estos conceptos en una esfera de lo público tan arraigada? ¿Sí? Una esfera de lo público que busca las coincidencias y los acuerdos de los grupos sociales, y en donde ciertos grupos sociales deciden qué es lo mejor para los otros. Y aquí tenemos ejemplos en todo momento, incluyendo en la actualidad mexicana, las consultas públicas, en donde deciden ciertos grupos sociales lo que se tiene que hacer. Y me recordó también lo que usted está mencionando al escritor y corresponsal de guerra Ryszard Kapuscinski, que privilegiaba la visión y la narrativa de los otros, y cómo a partir de la narrativa de los otros generamos solamente así una visión mucho más amplia, ¿sí? Y podemos nosotros observarnos solamente en la mirada de los otros, que no forzosamente significa la mirada de todos. Claro. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Damos 3 primero? Gracias, doctor. Gracias. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias por su extraordinaria ponencia. No sé si un poco en referencia a lo que usted ha señalado de la lógica de no hay soberanías, o en el entendido de tras el Leviatán, ¿cómo entender esta dinámica de su país? Ayer el ministro de Relaciones Exteriores de su país, Novero,
reconoce, hace un llamado o pide elecciones en Venezuela lo más pronto posible, pero no reconoce a Guaidó. ¿Qué opinión le merece esta distinción en el esquema de esa lógica que usted ha señalado como no hay soberanías? Sí. Primero, muchas gracias para las 3 preguntas que son muy importantes. Primera pregunta, que está más o menos vinculada con la segunda. Me gusta mucho esta idea, una idea mía también, de la incompletud del mundo. Esta es la implicación de mi tesis, ¿no? Está claro, cuando yo planteé la definición de mi tesis como universalismo de la diferencia, era consciente che il termine universal è un termine muy problemático, porque normalmente yo pienso que nuestro mundo es un multiversum y tiene que estar multiverso. È un mundo donde la multiplicación de las diferencias es una cosa decisiva, importante. Yo escribí muchas veces contra la idea de la política como reductio ad unum, que es su pregunta, ¿no? La política, reductio ad unum es el horror. Hay un elemento, si la política, también cuando es democrática, se comprende y se autoconstituye como reductio ad unum, y tiene ya el núcleo central, embrional del fascismo, claro, y del razzismo. El razzismo non tiene nada que ver con una ideología determinata, ¿no? El razzismo tiene que ver con la idea que la afirmación de nuestra identidad puede ser una verdadera afirmación si produce la muerte del otro o la muerte simbólica del otro, la mortificación del otro. La democracia en Occidente fue siempre no la sostitución de la muerte física, que es el extremo Auschwitz, ¿no? Das Grauen de Adorno, el horror de Auschwitz, ¿no? Con la mortificación simbólica, el pobre, el marginado, como muerto, simbólicamente mortificado, tiene en su corazón la muerte. Este es el punto yo creo que es necesaria una integración de la teoría de Marx sobre lo sfruttamento, como si de la dominación, el sfruttamento de los otros, con la idea de esta muerte moral, la muerte de la cabeza, ¿no? La cabeza, cuando uno tiene la muerte en su cabeza. Esta es una cosa terrible, ¿no? Este es un punto porque la idea, no hay solamente en nuestro mundo globalizado el fenómeno de la desigualdad o de la polarización, como
la llaman algún economista, pocos economistas que tengan la idea de la dimensión dramática de lo global, ¿no? De lo global. Los ricos siempre más ricos, los pobres siempre más pobres. Es un número limitadísimo de personas o de compañías de multinacionales que son sobre todo de digital, ¿no? Y de la comunicación. A propósito de la comunicación, de la comunicación con lo digital se cambia con las fake news, ¿no? Bueno, esto tengo el monopolio del 70-80% de la riqueza de todo el mundo y 5.000 solo expertos de algoritmos, donde hay seguramente expertos en México, como en Italia, como en Kenia, como en Chile, y no solamente en China, en Rusia, en Estados Unidos, en todos los países, más o menos 5.000, que con estos algoritmos tengo el control sobre 6 millardos de personas en el mundo. Seguramente tengo una competencia terrible, una extraordinaria potencia performativa, pero ninguna potencia diagnóstica y pronóstica como se reveló con la crisis de 2007-2008. No son capaces de prever nada. El mundo está en las manos de estos 5.000, ¿no? 5.000 élites de los algoritmos, ¿no? Que están en comunicación, en la interacción entre los gobiernos. Es una cosa terrible. Entonces, aquí, sería el multiverso, mi perspectiva. La única cosa es que hay en la discusión sobre el futuro de la democracia. Hay el pensamiento liberal que tiene una influencia también en la izquierda, donde se dice no, la pluralidad, el pluralismo, todo se resuelve con pluralismo. El pluralismo es una modalidad de gobierno en una manera separada, en el sentido de la separación, ¿no? Una modalidad de gobierno de una pluralidad de sujetos para un gobierno más eficiente, más o menos. Yo creo que la cuestión no es de decir hay pluralismo. Esta ideología liberal del pluralismo es una ideología que no tiene cuenta de una cosa, de la necesidad que se produce de producir un sujeto, una comunidad donde la constitución de la comunidad son los sujetos singulares, las diferencias singulares. Este punto, ¿no? Donde hay pero la capacidad que se construye una comunidad, porque un pluralismo sin un ser en común no tiene necesariamente una capacidad de producir una verdadera transformación de la democracia. Y sobre todo, cuando entiendo esto, el universalismo de la diferencia es una visión nueva de lo político. Un político capaz de practicar el elemento de la multitud como elemento constitutivo del pueblo. El pueblo es en raíz una multitud de diferencias, solo que la tradición desde Hobbes hasta Hans Kelsen, ¿no?
fue la tradición, dice, bueno, el pueblo no existe, no existe sociológicamente, pertanto no hay un pueblo come sujeto único sociológicamente. Hay una pluralidad de diferencias, ¿no? Claro. Pero el pueblo es un concepto jurídico. No, decía mi queridísimo amigo que no está más con nosotros, Ernesto Laclau, yo no adoptaré nunca el término populismo en esta manera como contenidor largo, como Ernesto, que decía populismo y política es la misma cosa. Bueno, pero Ernesto tenía un problema, Ernesto Laclau, un argumento muy fuerte, antes que ser un concepto jurídico, el pueblo tiene que ser un concepto político. Si no, el derecho no tiene ninguna potencia. Y hay esta entropía normativa, entropía de una democracia de reglas, de normas, sin una energía. Este es el punto fundamental. Entonces, a propósito del acuerdo, otra crítica a Habermas es que l'alma de la democracia no es el consenso, el disenso. No es solamente el orden, es el conflicto. Como pensaba Maquiavelo, tenemos todo que imaginar juntos una república ardiente. Este punto, república ardiente, donde hay ¿cómo se dice? La felicidad en construir juntos nuevamente el futuro, la felicidad de la vida en común, donde hay seguramente la felicidad en algunos momentos de un retiro de la vida en común, ¿no? Un retiro, claro, a mí me gusta muchísimo la comunidad, me gusta muchísimo la solitud como un regreso momentáneo de la comunidad, ¿no? Como dijo en el libro 6 de las Confesiones de Sant'Agostino, cuando encuentra Ambrosio, ¿cómo se llama Ambrosio? Cuando encuentra Ambrosio, porque no era cristiano todavía, encuentra Ambrosio porque sentía él raffinado intelectual de Nordáfrica, retore, hay un hombre fantástico cristiano que es episcopus de Milán. La primera vez, Agustino, ¿no? Tenía el coraje, ¿cómo se dice? Sí, el coraje de presentarse, porque llega y ve a Ambrosius que lee un texto, la Tácita Lectio, lee un texto sin hablar, porque también Agustín, rafinado intelectual, era en una fase histórica donde se leía siempre con la voz, oralmente se lee el texto. Fantástico esta frase, en latino es maravillosa, pero no la traduzco, porque sed legebat, oculi ducebantur per paginas, et cor intellectum rimabatur, vox audem, et lingua escepat. Ma quando leggeva, gli occhi erano condotti per le pagine no, pardon, sto in italiano. Puede traducir tú, no, perdón. Cortocircuito entre las lenguas. No, bueno, hacemos otra vez.
Venezuela. Encuentro esta posición del ministro del Exterior italiano una cosa volgare e idiota. Estoy indignado por esto, tengo una indignación terrible. Porque claro que se puede criticar Maduro, pero es totalmente ilegal y arbitraria la reacción de Guaidó. Esa fue Nancy Pelosi, que no es propiamente una demócrata americana, no es una particularmente de izquierda, replicó a Trump, si tú fuera en un proceso, naturalmente hay la posibilidad que Trump está en el proceso, yo como presidente de la Asamblea podría ser, yo soy ad interim, la presidenta de los Estados Unidos, sería la misma cosa. Y tú podría haber la reacción, esta es un arbitrio, es arbitrario, es un arbitrio. La posición de Italia y de la Unión Europea, de la mayoría de la Unión Europea, es una posición muy grave, es una expresión de subalternidad a los Estados Unidos. Hay muchas implicaciones en las preguntas, como dijo un filósofo, poeta de la mi generación, the answer is blowing in the wind. Muchas gracias, doctor Marramao. No tenemos más tiempo para las preguntas, pero bueno, los invitamos a la continuación del coloquio a partir de las 2:30. Vamos a tener 2 mesas donde el profesor Marramao también replicará. Y el viernes 15 de febrero se presentará su último libro traducido al castellano por Elisa en la librería El Sótano Insurgentes. Y los invitamos porque además habrá cóctel. A nombre del Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana, le otorgamos la presente constancia y un simbólico regalo, la medalla San Ignacio, al profesor Giacomo Marramao por la conferencia magistral que nos acaba de dar. Doctor Marramao,